Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Eren viajera reencarnado, pero la espada de mi casa ya está en mi garganta. Autor. Daoist iceberg sinopsis. El infierno de la búsqueda de maridos. El protagonista no es un santo, pero tampoco le gusta matar inocentes por diversión. Harem, no estoy seguro de esto, pero abandonar a una chica no es algo bueno. De todos modos, depende de los lectores si les gusta el harem o no. Guarden el libro. Sin cornudos. No soy un simp, movimiento anti-simp. Buenas noticias, estoy muerto. Malas noticias, espera, olvídalo, en realidad transmigré a un mundo de anime. Peor aún, maldita sea mi bocaza, porque he aterrizado directamente en el cuerpo de Eren Jaeger, y la espada de mi casa está girando hacia mi cuello para enviarme de vuelta al más allá. Eso es totalmente inaceptable. Esta historia sigue a un exoficial militar que recibe un disparo en su vida pasada y despierta en medio del retumbar, el arco final de Attack on Titan. Llega justo cuando mi casa está a punto de dar su infame primer y último beso. No le importaría el beso, excepto por el pequeño detalle de que su cabeza tendría que ser decapitada para recibirlo. No, gracias. Quita tus sucios labios de mí, señora. Esta belleza carnal no puede cambiar la mente de un soldado. Cuando intenta matarla para salvarse, los instintos residuales del Eren original se vuelven contra él. Obligado a adaptarse, lucha contra la alianza y hace un contacto desesperado con el cien pies brillante, la fuente de toda la materia viva. La anomalía resultante activa accidentalmente un salto temporal, arrojándolo de vuelta a los días de entrenamiento del cuerpo de cadetes. Pero hay un inconveniente, debido a su contacto directo durante la anomalía, Mikasa y Armin son arrastrados al pasado con él. Cuando Mikasa miró a este Eren, su corazón se encogió por la frialdad y el desapego que esos ojos tenían hacia ella. ¿Qué hará ahora? Nota del autor. Siento que, espera, ¿por qué sigues leyendo la sinopsis? Entra y lee el libro de verdad. Tengo callos en los dedos de tanto escribir los capítulos mientras tú estás aquí sentado mirando el resumen. Vamos, vamos, vamos. Nota de fanfics. Esto es para el autor de la historia. Usaré la imagen de portada porque tengo pereza y porque así pueden encontrarte más fácilmente e ir a leer tu historia. 1. Despertar con una cuchilla voladora. Si los tontos como él no mueren, entonces ¿quién morirá? Cuando volvía a casa caminando, un loco empezó a presumir de su arma y abrió fuego. No me importó mientras disparara al aire, pero ese imbécil empezó a disparar a las bombillas. Pero eso también estaba bien, porque era imposible que su puntería fallara tanto como para disparar a 12 pies de distancia del objetivo, y era imposible que una bala rebotara y alcanzara a alguien que estuviera parado en el lado opuesto del campo de tiro. ¿Qué clase de imán de mala suerte tendría que ser esa persona? O adivina qué, esa persona desafortunada no soy otra que yo, pensé mientras miraba el agujero de bala en mi pecho. ¿Alguien ofreció una recompensa? ¿Por qué este disparo dio tan justo en el corazón? Pensé, antes de desplomarme. Mi conciencia se sumió en la oscuridad. Aún podía oír los gritos de la gente y las sirenas de las ambulancias y los coches de policía. De repente, todo se volvió negro. Ni siquiera los sonidos ni la oscuridad eran visibles. Es la primera vez que veo algo así, o mejor dicho, es la primera vez que no veo absolutamente nada, ni siquiera la oscuridad que se percibe al cerrar los ojos. Así que esto es la muerte, ¿eh? Pensé. ¿Volveré a renacer? ¿Volveré a ser humano o algún otro animal? ¿O una forma de vida alienígena en algún otro planeta? Si fuera humano, me gustaría nacer en una familia muy rica pero cariñosa. Quizás un poco de riqueza estaría bien, siempre y cuando fueran buenas personas. Dios. Dios. Grité, pero nadie respondió. Quise pedirle que me hiciera renacer en una familia así. Pero no obtuve respuesta, así que lo dije en voz alta de todos modos. Que quería renacer en una familia rica y amorosa.
Suspiró. Mientras balbuceaba, se oyó un sonido suave como una pluma pero nítido como el cristal. ¿Acaso alguien había suspirado? Intenté localizar la fuente del sonido, pero fue inútil. Aquí no había ninguna dirección. Antes de que pudiera empezar mi siguiente sesión de murmullos, bloo. Con un sonido agudo, el espacio a mi alrededor comenzó a distorsionarse, y antes de darme cuenta, extrañas runas y luces cubrieron mi cuerpo. Con un movimiento suave y fluido, desaparecí de allí. Tras mi desaparición, los niños del reino inferior se vuelven más interesantes con el tiempo. Ya no muestran el mismo asombro que sus ancestros al llegar a este lugar. Veamos si este niño puede entretenernos. Ay, vivir tanto también cansa. Debería echarme una siesta. Mi conciencia aún está borrosa. Mi mente se siente un poco confusa. ¿He renacido? Pensé, y traté de abrir los ojos. Al abrirlos, un destello de luz intensa me impactó en los ojos. Mis iris se contrajeron. Sentí un escozor, seguido de un leve dolor. Cuando vi el rostro que tenía delante, mis ojos, ya contraídos, se contrajeron aún más. ¿Quién es ella? ¿Es mi madre? ¿Por qué me resulta tan familiar su rostro? Ese pelo negro, esos ojos penetrantes y esa cara ovalada, joder, se parece a Mikasa Ackerman. ¿Renací en el mundo de Attack on Titan? ¿De verdad se casó con alguien? ¡Ay, pobre Eren! Justo cuando me compadecía de la vida de Eren, me invadió una sensación de peligro. Fue como si un iceberg helado me tocara la columna vertebral. Todos mis pensamientos se desvanecieron y mi vista se aclaró. Ahora puedo ver claramente dónde estoy. Observé a la mujer que tenía delante y las dos espadas que sostenía en sus manos, cortando el aire y balanceándose hacia mi cuello. Vi la pared carnosa y las hileras de dientes afilados. Estoy dentro de la boca de un titán, y al parecer, soy Eren Jaeger. ¿Y esta mujer con las espadas no está casada? Maldita sea, no es momento de pensar en si alguien está casado o no. Una profunda crisis me invadió el alma. Lo presiento. Si no hago nada, moriré antes incluso de transmigrar correctamente. ¿Y creer que simplemente renacería? Algo en mi interior me dice que es una idea terrible, que moriría definitivamente. Me concentré y traté de sentir mi nuevo cuerpo. Todo empezó a ralentizarse. Respiré hondo y ordené mis pensamientos. ¿Qué puedo hacer en esta situación? Entonces recordé que puedo controlar a todos los titanes e incluso crear cosas con mis pensamientos. Intenté sentirlo, para ver si funcionaba. No tenía muchas esperanzas de que funcionara, porque es difícil conducir una moto por primera vez después de años, y mucho menos controlar un cuerpo que me es completamente desconocido. Pero, para mi sorpresa, lo siento. Puedo controlar el cuerpo de este titán, e incluso crear cosas a partir de él. Lo sentía como una extensión de mi propio cuerpo. Así que, sin perder tiempo, ideé un contraataque. ¿Cuál es la mejor defensa? Obviamente, el ataque es la mejor defensa. Controlé la carne y los huesos dentro de su boca e intenté crear una defensa ósea para dispararle flechas de hueso. Matarla es la mejor opción para mí. Es fuerte, pero no es Hulk, capaz de romper púas de hueso de 20 centímetros de diámetro. Justo cuando su golpe estaba a punto de rozar mi garganta, cientos de púas de hueso aparecieron de la nada. Los ojos de Mikasa se abrieron de par en par por la sorpresa, reflejando un poco del horror instintivo ante la muerte inminente que siente un ser vivo cuando algo que puede quitarle la vida aparece justo delante de él cuando está desprevenido. Justo cuando las púas de hueso estaban a punto de convertirme en un Mikasa Kebab, ella intentó recuperarse. Pero era demasiado tarde. Las púas invocadas estaban demasiado cerca para que pudiera retroceder. Intentando matarme con un movimiento rápido, hizo un balanceo en el aire para que muriera sin mucho dolor. Tengo que decir que fue bastante considerada de su parte. Pero eso es todo. Yo también intentaría matarla sin mucho dolor. ¿Una chica guapa y una amante? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? No soy Eren. Las púas estaban a punto de atravesar su glabela, y una de ellas estaba a punto de penetrar su cráneo a través de sus pupilas contraídas, que reflejaban el horror de la muerte inminente. Cerró los ojos, como si aceptara el desenlace. Una sonrisa de alivio y cansancio se dibujó en su rostro. Pero justo antes de que las espinas de hueso que había creado dieran forma a un cactus llamado Mikasa, ¡zas! ¡Zas! Un dolor agudo y repentino recorrió mi cuerpo desde el corazón hasta los nervios y la columna vertebral. Era como si mi corazón se rebelara y mi cuerpo intentara arrebatarme el control. Lo entendí. En este cuerpo, Eren sigue ahí, y es él quien se resiste y me dice que no vaya más allá. Maldito imbécil.
Grité en mi mente, pero no obtuve respuesta. Si quieres morir, muérete. Este es mi cuerpo ahora, y no voy a dejar que me maten justo después de abrir los ojos. En el anime, me entristeció un poco la muerte de Eren, pero ahora, al verlo impedirme matar a la mujer que casi me decapita, mi ira se desató. Menos mal que murió en el anime y el manga. Si los babosos como él no mueren, ¿quién morirá? Pensé esto e intenté empujar las púas de Meso aún más. Pero fue inútil. Las púas se movían en todas direcciones, excepto las que estaban justo delante de mi casa. Al ver las púas que se habían detenido frente a su rostro, mi casa recobró la compostura y, con movimientos ágiles, retrocedió. Maldita sea. Hace un momento cerró los ojos como si aceptara su muerte, ¿por qué retroceder ahora? Estaba enfadado con ella, y más aún con la persona sumisa que habitaba en mi interior y en mi cuerpo, que no obedecía mis órdenes. Pero al recordar el entrenamiento y las enseñanzas que recibí durante mis años de servicio en la Fuerza Especial Antiterrorista del Ejército, logré calmarme. Respiré hondo y tranquilicé mi mente. Cuanto más peligrosa es la situación, más tranquila debe estar la mente. ¿Así que no quieres que la mate? Bien, entonces no la mataré. Justo cuando pensaba esto, recuperé por completo el control de mi cuerpo, que sentía que estaba siendo obstaculizado por alguna fuerza. Si no puedo matarla, eso no significa que no pueda impedir que actúe contra mí. Al pensar eso, se generaron púas óseas en las paredes de la boca y, con un pensamiento, se lanzaron hacia ella. Esta vez mi casa estaba preparada. Con movimientos ágiles como los de un leopardo, comenzó a correr, blandiendo sus espadas gemelas en forma de media luna y luna llena. En cuestión de segundos, cortó la primera capa de púas de hueso. Al verla correr y girar como si estuviera en el aire, quedé asombrado. Es la primera vez que veo a una persona real moverse así. A diferencia del anime, esto tiene un impacto completamente distinto. Pero ya había visto suficiente de ese programa. Con otro pensamiento, una espina de cristal, hecha de la misma materia endurecida que un titán crea para defenderse, creció hacia su pecho. Al percibir el peligro, ladeó la cabeza y, con una patada en la esquina de la punta ósea frontal, desplazó su centro de gravedad hacia atrás para retroceder. Pero en ese preciso instante, la punta de cristal cambió de dirección y apuntó hacia las vainas de sus espadas. En el aire, entendió lo que intentaba hacer, pero en esta posición, ¿qué puede hacer? Correcto. Usar el cable de movilidad omnidireccional. Pero justo cuando estaba a punto de accionar el cable de la transmisión, la punta de cristal cambió de dirección de nuevo y perforó sus bombonas de gas. Al ver sus movimientos anticipados y perder su equipo, antes de que pudiera recuperarse e intentar hacer algo más, surgieron muchas otras púas de sus dientes y la rodearon. Antes de que pudiera recuperar el aliento, crecieron hacia ella. Ella realmente va a morir aquí. Ese fue el único pensamiento que le vino a la mente en ese momento. Pero para su sorpresa, las púas volvieron a detenerse. Al mirar a su alrededor, descubrió que todas sus cuchillas de repuesto y las que estaba usando se habían roto a causa de las púas de hueso. Eren no intentaba matarla desde el principio, simplemente intentaba detenerla sin causarle ningún daño. Al recordar que hacía apenas unos minutos había estado a punto de decapitarlo, una extraña sensación le oprimía el pecho. Quizás culpa o remordimiento. No lo sabía, y no se atrevió a pensar más allá de eso. Cerrando ese hilo de pensamiento, miró al hombre que tenía delante. Antes de que pudiera observarlo bien, sucedió algo extraño. Los músculos y la carne de la boca comenzaron a contraerse y retraerse. Se empezó a formar cristal alrededor de Eren, y quedó cubierto de él, igual que Annie. Continuar, tos. Cap. Tos si un solo hueso de su cuerpo permanece intacto después de tocar el suelo, sería verdaderamente un milagro. Comenzó a formarse humedad en la boca. Las glándulas de la boca del gigante titán se abrieron y la saliva, como una inundación tras la apertura de las compuertas de una presa, comenzó a llenar el espacio. Los labios del titán se cerraron y los dientes que Mikasa había destrozado cuando hizo su heroica entrada en la boca del titán comenzaron a regenerarse. En cuestión de segundos, la boca se llenó de saliva de titán. Mikasa miró a su alrededor, tratando de encontrar una manera de salir de esa peligrosa situación. Al observar las glándulas que producían la saliva, pensó, ¿va a matarme ahogándome en la saliva de titán que tengo dentro de esta boca? Ahora estaba completamente sumergida en la saliva. Mis espadas y cuchillas también están rotas. ¿Qué debo hacer? ¿De verdad Eren va a matarme así? ¿Por qué no me mató antes, cuando tuvo 2 oportunidades? Ya no puedo adivinar lo que piensas, Eren, quizás nunca pude.
Pero aunque fuera a morir, no podía morir así. Apretó el puño. Morir era una cosa, pero morir ahogada en saliva era demasiado humillante. Retiró una mano y con la otra se agarró un diente para mantener el equilibrio. Con un movimiento que abrió un corte nítido a través del líquido, su puñetazo, pesado, como 3 veces más fuerte que el de un adulto normal, impactó en el diente. Pero fue inútil. Ni siquiera había un rasguño en la superficie del diente blanco gigante. Pero ella seguía sin detenerse. Uno tras otro, fuertes puñetazos que podían convertir a un hombre normal en papilla, o que eran suficientes para matar a un oso malayo, impactaban contra la robusta pared dentada. Eren, observando todo esto desde dentro del cristal, arqueó una ceja. Al ver sus acciones y expresiones, comprendió que Mikasa pensaba que él intentaba matarla ahogándola en saliva. Aunque tengo cierto gusto por las obras de teatro, no soy un jugador tan retorcido como para matar a alguien ahogándolo en saliva. Aunque la idea es tentadora, no estoy seguro de hasta qué punto el Eren original puede controlar este cuerpo, y si interfiere con los poderes, las cosas se complicarán. Cuando vi el anime, no sentí mucho por sus decisiones cuando eligió matar a Eren para salvar el mundo. Incluso sentí algo de compasión cuando la vi llorando bajo el árbol junto a la tumba de Eren. Pero ahora que estoy en su lugar, todo eso me parece absurdo. ¿Llorar? Fue tu decisión. Elegiste el bien sobre el mal, el mundo sobre él, y te convertiste en el héroe al matar al malvado dragón. ¿Y ahora estás derramando lágrimas? Bueno, no sé quién lo dijo, pero ahora siento que las mujeres realmente están hechas de agua. Dejando a un lado sus pensamientos sobre las decisiones y las lágrimas de la mujer que tenía delante, contrajo los músculos de la boca. Con facilidad, dobló su lengua de titán y, con una suave presión contra la cavidad superior, creó un vacío y la escupió de su boca junto con la saliva. Mikasa, suspendida en el aire, miró a su alrededor y volvió a quedar asombrada. Esta vez, su mente se quedó paralizada. ¿Qué está pasando? ¿Me escupió? ¿Qué es esto? Era la primera vez que veía a un titán escupir a alguien así, y mucho menos cuando la persona en cuestión era ella. Ella contempló el rostro enorme, cuyo ángulo cambiaba a cada segundo. De la nariz, a los labios, a la barbilla. Con el ángulo descendente, el rostro que tenía delante empezó a hacerse más pequeño. Debido a la niebla y el vapor en el aire, solo se podía distinguir el contorno del rostro. Y esos ojos, grandes ojos verdes que, sin que ella lo supiera, habían comenzado a brillar con un resplandor verde, la miraban fijamente. Eren, dentro de la boca del titán, observó cómo Mikasa caía. No había ni rastro de emoción en sus ojos. Caer es caer. ¿Qué tiene ella que ver conmigo? Sé que no puedo matarla directamente, así que ¿qué tal si le rompo el equipo y la escupo desde varios metros de altura? Si al caer desde esta altura un solo hueso de su cuerpo permanece intacto tras tocar el suelo, sería un verdadero milagro. Ahora que ella ya no está, necesito concentrarme en el problema que tenemos entre manos. Sus ojos brillantes miraron al gigante que tenía delante. Su mirada se agudizó aún más que antes al encontrarse con aquellos ojos azules que parecían privados de sueño durante años, y con aquella cabeza calva que parecía una calavera porque, de hecho, era una calavera. El aire se estancó. Armin, dentro del titán colosal, sintió que el corazón le daba un vuelco al ver al titán de orejas largas y cabello largo que le caía sobre los hombros. Algo andaba mal. Aunque su voz era tímida, nadie podía negar la seriedad que se escondía tras sus palabras. Conocía a Eren desde hacía más tiempo del que podía recordar, y podía ver el cambio en él con un poco más de precisión que nadie. Algo había cambiado. ¿Pero qué? Observó cómo el titán de Eren escupía algo, pero antes de que pudiera concentrarse, un puñetazo enorme, más grande que colinas, con los nudillos cubiertos de un cristal parecido al hielo, comenzó a magnificarse justo delante de su cara. Sus ojos se contrajeron. Intentó levantar las manos para amortiguar el impacto, pero ya era demasiado tarde. El puñetazo le dio de lleno en la cara. La mitad de su rostro se hundió visiblemente, y trozos de carne y sangre se esparcieron por el aire. Armin intentó agarrarle la mano, pero Eren, como si previera que lo haría, dio un paso atrás. Para un observador externo, parecía la velocidad normal de un adulto, pero los ojos de Armin se abrieron de horror. Como titán, él mismo conocía la velocidad real de un titán. A simple vista, desde lejos, parecían más lentos que las personas normales, pero para un cuerpo tan grande, sus movimientos más pequeños abarcaban mucha más distancia y masa de la que una persona normal jamás podría cubrir.
Si un titán del mismo tamaño, o incluso mayor, que él pudiera moverse con la misma facilidad que un adulto normal, no podría describirse de otra manera que como una pesadilla. Y para Armin, esa pesadilla estaba justo delante de él. Con un solo paso y un puñetazo, remodelé el horrible rostro del titán colosal que tenía delante. Bueno, mi cara de titán también es una obra de arte, pero bueno, no hay espejo. De lo contrario, tendría que maldecirme a mí mismo antes de decir que el titán que tengo delante tiene una cara fea. Pero esta sensación de deformar un rostro de un solo puñetazo es realmente estimulante. Eren observó cómo temblaban los hombros del titán colosal de Armin y cómo los músculos de sus bíceps comenzaban a contraerse. Por mi vasta experiencia en combate cuerpo a cuerpo en la Fuerza Especial Antiterrorista del Ejército, deduje que intentará agarrarme la mano para hacerme una llave de hombro o una dislocación ósea, lo cual, como titán, podría destrozarme la mano si lo usa con todo su peso y ambos brazos sobre su pecho. Así que di un paso atrás para mantener la distancia antes de que pudiera lograrlo, y adopté una postura de boxeo. Su larga cabellera negra le caía sobre los ojos, dándole un aspecto sombrío y, además, dificultándole la visión. Con ambas manos, se agarró el pelo de la frente entre el pulgar y el anular, y lo pasó por encima de las sienes y las orejas para atárselo en una coleta. Volvió a adoptar su postura de boxeo. Continuar, 3. Capítulo 3. Es tu día de suerte. Armin miró los ojos azules del gigante sin orejas que tenía delante, y por un instante, muchas imágenes de niños riendo y corriendo, y los ecos de sueños de la infancia, comenzaron a inundar mi mente como si alguien hubiera abierto un grifo. ¿Esto, qué es esto? Al principio, no podía comprender los recuerdos que empezaban a inundar mi mente en ese momento crucial. Estos eran los recuerdos de Eren, o más precisamente, los recuerdos de este cuerpo. Aunque me resultaba asombroso, recordar que después de la muerte estaba en otro cuerpo significaba que los recuerdos de otra persona no me causaban mucho pánico. En un abrir y cerrar de ojos, mis ojos recuperaron la claridad de antes. Pero, sin que yo lo supiera, junto con esos recuerdos también llegaron los instintos de este cuerpo y los profundos sentimientos que albergaba su cerebro subconsciente. No me había dado cuenta. Por otro lado, Armin, al observar al titán de aspecto élfico atándose el cabello y adoptando una postura de combate firme, que parecía normal pero era completamente diferente de cualquier entrenamiento clásico que hubiera visto, se preguntaba qué había sucedido en esos pocos minutos. Eren parecía diferente a como era antes, pero Armin no podía comprender cómo ni dónde. ¿Cómo pudo hacerlo? Conociendo la historia entre Mikasa y Armin, podían comprender los cambios de humor, la tristeza y ciertas alteraciones en el comportamiento de Eren, pero ¿quién podría haber imaginado que la persona que tenían delante, aunque poseía la apariencia de Eren, era en realidad un oficial militar especial de la Tierra? Para él, no importaba si se trataba de Mikasa, Armin o cualquier otra persona relacionada con ese cuerpo. Mataría a cualquiera que fuera su enemigo y quisiera quitarle la vida. Armin calmó sus pensamientos caóticos y centró su atención en Eren, que tenía delante. Eren observó las manos de Armin, más gruesas que los árboles más grandes que había visto en su vida anterior, mientras Armin comenzaba a levantar los brazos para protegerse. Así que intenta protegerse el cuello, suponiendo que aprovecharé la oportunidad, le daré un golpe y lo nombraré Rey Llama. No te preocupes, Armin. No soy ese tipo de persona. O quizás sí, pero este cuerpo no me lo permite, así que hoy es tu día de suerte, muchacho. Armin, que de por sí no era experto en el combate cuerpo a cuerpo, se puso aún más alerta al ver al titán tranquilo y de aspecto élfico que tenía delante, sin hacer ningún movimiento. Este es el momento perfecto, pero ¿por qué Eren no ataca? ¿Podría ser por nuestra amistad? Un dolor agudo le atravesó el corazón, como si alguien lo hubiera agarrado y apretado con fuerza. Si Eren pudiera oír los pensamientos y el monólogo interior de Armin, solo diría: tienes mucha imaginación, chico. ¿Intentas matarme y esperas que te perdone por una amistad que existió hace un milenio? En el momento en que la punta de tu espada me apuntó, nos convertimos en enemigos. Sin que Armin se percatara de los profundos sentimientos de amistad que lo embargaban, Eren dio un paso adelante y dobló la rodilla derecha en un ángulo de 90 grados, creando impulso para la pierna trasera que aterrizó de lleno sobre los músculos abdominales expuestos del titán colosal. El enorme cuerpo del titán colosal de Armin retrocedió varios pasos tras la patada que impactó en su estómago con una velocidad monstruosa. Sus pies se hundieron en el suelo y se deslizaron hacia atrás, dejando un rastro de profundas marcas en la tierra. El aire se llenó de humo y vapor.
La siguiente patada siguió el mismo ángulo e intentó dar exactamente en el mismo punto. Armin, el cerebro de su equipo, no tardó en comprender que Eren estaba intentando hacerle caer. Un titán caído de su tamaño, frente a un enemigo del mismo tamaño y con semejante velocidad, no sería más que un blanco fácil. Así que, pasara lo que pasara, no podía caerse. Si se caía, sería el fin de todo. De cada sacrificio, de cada vida que habían dejado atrás. Entonces, ajustó su cintura y evitó el impacto moviéndose en la misma dirección. Aunque Eren era rápido, su velocidad se encontraba dentro de un rango normal, por lo que Armin podía ver claramente sus movimientos. Comprendiendo su táctica, Armin se preparó para el siguiente ataque, y tal como lo había previsto, recibió un puñetazo seguido de una fuerte presión de aire en el pecho. Armin cruzó los brazos y recibió el impacto en los huesos de las manos. Se oyeron crujidos, evidenciando la fuerza aterradora del puñetazo. Empezó a salir humo de sus antebrazos fracturados. Eren observó el trágico estado del titán colosal frente a él. El humo que salía de su cabeza había cesado, pero un nuevo humo comenzó a brotar de sus manos maltrechas. Este cuerpo es realmente impresionante, pensé mientras abría y cerraba los dedos para ejecutar puñetazos precisos. Por la forma en que se movía este enorme cuerpo de titán, no podía sentir la diferencia entre su cuerpo real y esta forma colosal. Pero comprendió la situación, así que no podía perder el tiempo con Armin. Ahora que él y Armin habían comenzado una pelea cuerpo a cuerpo, su experiencia en el ejército y los métodos de entrenamiento modernos eran más que suficientes para usar su cuerpo de una manera que pondría fin a la pelea en cuestión de minutos. Sin embargo, estaba pensando en otra cosa. En ese momento, su principal pregunta era, ¿cuál debería ser su próximo paso? ¿Debería continuar con el retumbar o debería detenerlo aquí? Para él, este retumbar no tenía ninguna importancia personal. Aunque provenía del ejército, seguía manteniendo sus valores y principios morales. La razón por la que había abandonado el ejército en su vida anterior era precisamente esta. Las guerras y los asesinatos que se instigaban solo para vender armas y llenar los bolsillos de algunas personas, para que los millonarios se convirtieran en multimillonarios o los multimillonarios en trillonarios. Comprendió perfectamente que, al entrar en una casa bombardeada, su comandante militar había ordenado que fuera bombardeada. Dentro de la casa, lo único que vio fue un cadáver mutilado aplastado bajo los escombros del techo de hormigón. El compañero que estaba a su lado vomitó en el acto, pero él examinó el cadáver con atención y, por la ropa, comprendió que era una mujer. Ella sostenía algo entre sus brazos. ¿Qué era? Él miró y descubrió que era un bebé. Ella lo había protegido para resguardarlo, pero ambos habían muerto. Tras ello, él y otros 2 miembros dimitieron de sus cargos. La cuarta persona de su escuadrón, la que había vomitado, no renunció. Desconocía el motivo, pero el dinero hace trabajar hasta a los fantasmas, así que podría haber sido el caso de ese miembro. Para él, el retumbar no era algo que pudiera tomarse a la ligera como una simple cuestión de continuar o parar. Si se detenía, el mundo resurgiría y devoraría a los eldianos como los buitres que eran después de que el primer rey los llevara a la isla Paraíso. O tal vez esta vez no solo los esclavizarían, sino que comenzarían una masacre en toda regla. Pero no debería preocuparse por eso todavía, porque para que eso suceda, el mundo necesitaría años, si no siglos. Debido al retumbar, el mundo y los eldianos habían terminado en el mismo plano y compartían la misma línea de partida, por lo que era muy improbable que los eldianos no desarrollaran medidas para su propia seguridad. Y además, tenían titanes. Pero no estaba del todo seguro de los titanes, porque cuando intentó ordenar a los titanes colosales y a otros titanes que perdieran sus poderes, no había funcionado. Aún podía sentir la conexión, y tal vez podría transmitir mensajes, pero ya no podía controlar directamente a los otros titanes principales. La razón y la racionalidad le decían que la causa de esto podría ser su alma. Y Mir no lo reconocía. Por lo tanto, usar a los titanes para garantizar su seguridad a largo plazo era sumamente improbable. Tras calcular todas las consecuencias, llegó a una conclusión. Aunque detener el retumbar podría no ser una buena idea para los eldianos en un futuro lejano, debido al miedo que el mundo sentía por el retumbar y a su ignorancia sobre las verdaderas limitaciones del titán fundador, no había manera de que el mundo entrara en guerra en un futuro próximo. Para entonces, los eldianos se habrían desarrollado al mismo ritmo que el resto del mundo. Además, él mismo simplemente no podía seguir cometiendo este genocidio. Justo cuando él y Armin estaban enfrascados en su combate aéreo y él debía decidir si detenerlo o no, una sombra cruzó su rostro fugazmente.
Al principio no pudo distinguir qué era aquel objeto en el cielo. Pero cuando la distancia disminuyó, vio un pájaro. No era un pájaro. Continuar, 4. Cap. 4. ¿Qué habría pasado si ella hubiera confesado sus verdaderos sentimientos entonces? Cuando el objeto en el cielo se hizo más visible, pude distinguir sus rasgos bestiales y 2 alas que se extendían a lo largo de varios metros. Este debe ser el titán mandíbula. Lo deduje de los recuerdos de mi vida anterior, porque aunque Eren se había enfrentado a él en batalla, mi memoria de este cuerpo aún no llegaba tan lejos. Podría ser una molestia, pero no es un gran problema para mí, pensé mientras observaba a la bestia voladora en el cielo. En este momento, si Armin quisiera, podría atacarme. Pero después de haber recibido unas cuantas lecciones puntuales hacía apenas unos segundos, Armin no tenía la confianza suficiente para hacerlo. Así que simplemente me centré en la molestia en el cielo. Sin embargo, lo que más me molestó no fue que alguien estuviera volando sobre mi cabeza, sino más bien la gente que iba montada en su lomo. ¿Es la reencarnación de una cucaracha o algo así? Observé la figura de Mikasa sentada sobre el lomo del titán mandíbula. No murió ni siquiera por la caída desde tan alto. El titán mandíbula debió rescatarla en el aire. ¡Qué lástima! Si hubiera muerto en esa caída, se habría solucionado el problema de ese tonto que intenta controlarme por su culpa. Eren pensó, pero no sabía que el titán mandíbula no había sido quien la rescató, él mismo la había escupido sobre la espalda del titán mandíbula, lo que también creó una imagen de él preocupado por Mikasa, en el corazón de Mikasa. Tenía el pelo revuelto y la ropa rasgada en algunos trozos, daños causados cuando usé las púas de hueso para destrozar su equipo de maniobras tridimensionales. Estaba completamente empapada de pies a cabeza. ¿Qué pensará ella al saber que está empapada en mi fluido corporal? ¿Sonará eso demasiado obsceno? Tos. No debería estar pensando en eso ahora mismo. Todo esto son solo pensamientos de este cuerpo, ¿verdad? Todo es culpa de ese pervertido de Eren, maldito pervertido. Si Eren pudiera oír que está humedeciendo toda su suciedad sobre él, ¿comenzaría otro retumbar? Bueno, esa no es la pregunta por ahora. Hace un momento, Mikasa intentó decapitarme. Ay, la belleza es la causa de muchos problemas para los hombres. Aparté la mirada de aquella belleza deslumbrante y mis ojos se posaron en la otra persona sentada a su lado. Entonces, él es Levi. Pensé mientras observaba la figura de cabello negro y ojos muertos sentada en el lomo del titán mandíbula. Tenía el cuerpo cubierto de vendas y la camisa desgarrada. No recordaba que su ropa estuviera tan dañada en la batalla final, pero eso era un anime y esto es la realidad, así que tiene mucho más sentido que la ropa se arruine cuando luchas contra monstruos como los titanes. Aunque Levi es fuerte, en este momento está gravemente herido, y Mikasa no tiene su equipo de maniobras tridimensionales. Estas personas no son más que mosquitos frente a mi gigantesco cuerpo. Pero, como cualquier otro mosquito, también son sumamente molestas. Al ver a Eren mirándola, o más precisamente, al ver a Eren mirar al titán mandíbula en su totalidad, Mikasa, que había sido perdonada por él 3 veces seguidas, no pudo evitar alimentar su propia imaginación. Para ella, esos ojos verdes la miraban, pero ¿con qué propósito? ¿La miraban con anhelo o tristeza? O tal vez con algo aún peor en lo que ni siquiera quería pensar, ¿decepción? Si esos ojos la hubieran mirado con odio o algo parecido, podría haberlo soportado, aunque con dolor. Pero esos ojos verdes estaban llenos de una extrañeza que se dirige a un completo desconocido, junto con una profunda decepción. Generalmente, en un momento como este, sentada sobre el lomo del titán mandíbula, Mikasa no podría ocultar su tristeza y melancolía al ver a 2 amigos de toda la vida pelear de esta manera. Ella sabía cuánto le importaba Armin a Eren, las peleas en las que se había metido, las veces que lo había defendido y cómo se había opuesto a cualquiera por su bien. Pero su mente estaba sumida en un completo caos, y en ese momento no podía pensar en nada más que en adivinar cómo la veían ahora esos ojos. Sin embargo, ella recordaba su decisión y su elección. Y a partir de entonces, todo pareció cambiar. Ella aún conservaba la pregunta que Eren le había hecho cuando se infiltraron en Marley. ¿Y si le hubiera confesado sus verdaderos sentimientos entonces? ¿Habría sido diferente el resultado de hoy? Le vino a la mente una imagen de ellos juntos como cuando eran niños. La imagen de Eren tomándola de la mano y llevándola hacia el árbol en la colina con una sonrisa llena de felicidad. Pero entonces, la imagen de Eren dentro de la boca del titán se superpuso a esa cara sonriente. Ahora, esos ojos reflejaban tristeza, pesar, culpa y decepción.
El simple hecho de recordar la mirada que Eren tenía dentro de aquel capullo de cristal antes de expulsarla, no podía olvidarla. Esa mirada daba la impresión de que estaba mirando fijamente a alguien que no significaba absolutamente nada para él. Como una transeúnte, pensó, con la garganta anudada antes de poder terminar la frase. ¿Por qué, Eren, por qué? Ódiame o resígnate, pero por favor, deja de mirarme con esos ojos. Parecía que Dios había escuchado su petición, pues Eren dirigió su mirada hacia Levi, que estaba sentado a su lado. Al ver que ya no la miraba fijamente, respiró hondo y aflojó el agarre sobre el pelaje del titán, que sin darse cuenta había apretado con tanta fuerza que sus uñas se habían clavado en las palmas de las manos. Aparté la mirada de la bestia voladora. Ahora mi mente estaba más clara que antes y había tomado una decisión. No podía continuar con esta locura. Vertí mi conciencia dentro de mi cuerpo y, como por instinto, mi percepción se movió hacia un espacio abierto de arena infinita que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. No vi a Ymir ni siquiera después de mirar a mi alrededor, pero sin dificultad, llegué al árbol que brillaba intensamente, como si estuviera hecho de luz pura. Con solo pensarlo, pude sentir la conciencia de todos los titanes moviéndose por el mundo. Entonces, con una sola orden, todos los titanes de las murallas del planeta detuvieron sus pasos. El estruendo había cesado. Así como cuando los titanes en una ciudad llena de escombros y fuego estaban a punto de dar otro paso, un pie gigante estaba a punto de aplastar a una madre que lloraba, que había caído al suelo durante el pánico, sosteniendo a un niño pequeño. La gigantesca pierna se detuvo en el aire a mitad de camino. Sintiendo el calor que se acercaba, tomó a su hijo y echó a correr. La misma escena se puede ver en todo el mundo, con diferentes vestimentas, pieles o razas, pero la misma escena se desarrolla en todos esos lugares de diferentes maneras, pero el resultado es el mismo. Los titanes dejaron de moverse. Los titanes que me rodeaban también dejaron de moverse, pero me di cuenta de que los titanes creados por el Cienpiés brillante que liberaba ese gas misterioso seguían moviéndose y atacando a la titán acorazada y a la titán hembra. No le di mucha importancia. Dado que desde el principio no pude controlar a los titanes antiguos principales, el hecho de no poder controlar a los creados por el Cienpiés brillante no se sabía mucho de lo que esperaba. Decidí decirles a todos que el retumbar había cesado. Desde el principio, yo no había querido pelear con la gente que tenía delante. Si no estaban empeñados en matarme, no les haría daño. Así que, si se podía detener la pelea, mejor. Aunque eran enemigos que habían intentado matarme, podía dejarlos ir esta vez, pero solo por esta vez, para que el karma de este cuerpo se salde a partir de ahora. Y, en cualquier caso, el objetivo por el que luchaban ya se había logrado. El estruendo había cesado. Pero esta escena le mostró a Armin una imagen completamente distinta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se detuvieron todos esos titanes? ¿Eren está intentando hacer algo más? ¿Le queda algún otro truco bajo la manga? ¿Por qué se detuvo el retumbar? Su corazón comenzó a latir con fuerza. Mientras Armin intentaba comprender el motivo de la interrupción del retumbar, Eren intentó contactar con los eldianos a través de la conexión del titán fundador. Pero, para su sorpresa, a pesar de tener la sensación de que podía hacerlo, no logró conectarse. Era como saber usar un teléfono, pero descubrir que tiene una contraseña o una interfaz de usuario desordenada que te impide usarlo. Así pues, decidió emerger de su forma de titán y explicar que no iba a continuar con el retumbar. Aunque era arriesgado, estaba seguro de que dudarían en atacarlo, lo que le permitiría conversar en ese breve instante y explicar sus acciones y su decisión. Justo cuando Eren retrocedió y se distanció de Armin, la carne del pecho de su titán comenzó a hundirse y luego a separarse. Eren, dentro de su capullo de cristal, quedó a la vista. Al ver el pecho abierto del titán y a Eren emergiendo, la mente de Armin bullía. Recordó que cuando Eren adoptó por primera vez esa monstruosa forma de titán con caja torácica, todos los titanes de las murallas también estaban inmóviles dentro de las grandes murallas. ¿Podría ser que Eren estuviera intentando adoptar esa forma de nuevo? Al ver a Eren salir del pecho del titán, su conjetura se afianzó aún más. Armin, con su aguda mente, concluyó que Eren intentaba manifestar esa forma gigante una vez más, y que esos eran los requisitos para ello. Continuar, 5. Cap. 5 Primero mi casa, y ahora Armin no puedo permitir que eso suceda. Se sobresaltó al pensarlo, dándose cuenta de que esta vez, el titán podría aparecer en un estado perfecto, sin deformaciones.
Esto marcaría el comienzo de una verdadera pesadilla y un horror absoluto para él y para el resto de la humanidad en la Tierra, con la excepción, claro está, de los eldianos en Paradis. Todos morirían, y esta vez ni siquiera tendrían la oportunidad de defenderse. En aquel entonces, Eren era un blanco fácil y sucedió esto. Si hubiera empezado a luchar de verdad como lo hizo hace apenas unos segundos, Armin ni siquiera podría imaginar la destrucción que el titán fundador desataría. No, tengo que hacer algo. ¿Pero qué puedo hacer? Ni siquiera ahora soy rival para él. ¿Cómo podría detenerlo en ese estado? Detenerlo ahora mismo es la mejor opción. ¿Pero cómo? ¿Cómo puedo detenerlo? Eren, ¿por qué? Gritó dentro del titán colosal sin orejas, pero nadie pudo oírlo. ¿Por qué, Eren, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Por favor, detén este derramamiento de sangre. Las lágrimas brotaron de sus ojos, su voz se quebró por los sollozos, pero repitió estas palabras una y otra vez, como si creyera que si las repetía lo suficiente, Eren de alguna manera las oiría. Pero sabía que era inútil. Al final, su voz se fue apagando poco a poco, hasta que solo quedó el silencioso movimiento de sus labios dentro de la compacta y carnosa cavidad del titán colosal. Sin que él lo supiera, Eren, quien había aparecido precisamente para pronunciar las palabras que Armin, Mikasa y todos los demás ansiaban escuchar, se dio cuenta de que no podía hablar debido al capullo de cristal que envolvía su cuerpo. Para hablar, necesitaba abandonar la seguridad que éste le brindaba. Para un exoficial militar, confiar en alguien en medio de un campo de batalla era prácticamente imposible. Sabía que era fuerte, pero si lo golpeaban lo suficiente, moriría como cualquier otro. Sabía que ser fuerte significaba sobrevivir, no ser inmortal. Pero para acabar con esta locura, volví a ordenar mis pensamientos. Por alguna razón, llegué a la conclusión de que debía confiar en él solo por esta vez. Me sentí un poco extraña, pero lo ignoré. Lo que no sabía era que, junto con los recuerdos de Eren, también venían las emociones remanentes e inexpresadas de este cuerpo. Quizás yo personalmente no confío ni confiaré en Armin, pero la confianza que el Eren original depositó en él superó mis expectativas. No sé si reírme de él por lo tonto que fue, o compadecerlo por la cruel realidad que también ha superado mis expectativas. Ya logré salir del cuerpo del titán gracias a una pizca de confianza, así que confiar una vez más no debería ser un problema. Entonces, crujido tras crujido, poco a poco, el endurecido capullo de cristal que lo envolvía comenzó a desmoronarse. Los fragmentos que caían del capullo empezaron a brillar y centellear, como si miles de pequeños diamantes hubieran sido lanzados al cielo antes de que la gravedad los devolviera a la superficie. Armin, que vigilaba a Eren como un halcón para encontrar la manera de detenerlo y acabar con la pesadilla antes de que siquiera comenzara, vio a Eren emerger de su capullo. Su mente zumbaba, como si cientos de pájaros hubieran empezado a piar al unísono. Esta urgencia, lejos de provocarle pánico, le aclaró aún más la mente. Una idea se formó en su cabeza. Aunque no era del todo fiable, no tenía otra opción, así que, sin dudarlo un instante, la puso en práctica. Sabía que el tiempo era la clave del éxito del plan. Aplastarlo antes de que pueda transformarse o iniciar la transformación. Ese es el plan. Este podría ser el plan más descabellado que jamás haya ideado, pero sin otra opción, las situaciones desesperadas requieren decisiones desesperadas. La clave de este plan radicaba en que Eren había estado luchando y resistiendo el retumbar durante horas, y su enorme forma de titán, con sus costillas, que debió haber consumido una enorme cantidad de energía, ahora estaba destruida. No le quedarían muchas transformaciones. Quizás podría transformarse una vez más. Armin conocía el alto consumo energético del cuerpo de un titán colosal. Él mismo solo puede transformarse una vez por batalla. Así pues, dedujo que a Eren tampoco le quedaba mucha resistencia. Sin el cien pies brillante, Eren era como cualquier otro huésped de titán, sujeto a las mismas limitaciones que cualquier otro titán de combate. Su enorme puño se alzó en el aire y se estrelló contra el suelo. El sonido cortante del aire al ser desplazado, junto con la velocidad destructiva del puñetazo, se pudo sentir a cientos de metros de distancia. Eren, que estaba a punto de hablar, abrió los ojos de par en par. Un puño enorme, que surcaba el aire, se dirigía directamente hacia él. No podía creer que Armin lo hubiera atacado sin decir palabra, sin la menor vacilación, como si hubiera estado esperando este preciso momento desde el principio. Su mente bullía. Sin darse cuenta, sus ojos reflejaban una extraña emoción que, una vez más, pasó por alto. Ira, pero también el profundo dolor de la traición.
Ver la explícita intención asesina que impulsaba el puñetazo, sin la menor vacilación, le heló la sangre. Eren sabía que confiar en un enemigo era lo peor que se podía hacer en medio de una batalla, pero aún conservaba una pizca de esperanza. La esperanza de que Armin dudara, aunque solo fuera por una vez, y que eso le diera tiempo suficiente para explicarle algunas cosas e iniciar una conversación. Comprendo que la decisión de Armin fue la mejor táctica posible en una batalla, pero aún así, de alguna manera, tenía esperanza. Así como los había perdonado una y otra vez debido a nuestra amistad pasada, esperaba que dudaran. Que dudaran al menos una vez. Primero Mikasa, y ahora Armin. Ninguno dudó en atacarme con su espada o sus puños. ¿Para quién hizo todo esto el Eren original? Cometiendo toda clase de maldades, matando a millones, son unos desgraciados ingratos. Con el corazón frío, decidió que esta lucha no podía continuar así. En la historia original, cuando Eren se transformó en el colosal titán elfo, no hubo ninguna explosión. La razón no era que careciera de la capacidad de liberar energía como un titán colosal, sino que simplemente no había querido hacerlo. Como amo del titán fundador, su control sobre los parámetros de su transformación superaba con creces el de cualquier otro anfitrión de titán. Desde el principio, el Eren original nunca quiso luchar contra ellos. Ni siquiera la idea de matarlos era lo último que se le pasaba por la cabeza, algo totalmente impensable. Podría haber liberado fácilmente la energía de transformación estándar al manifestar al titán elfo, lo que habría convertido instantáneamente a casi todos los miembros de la alianza en cenizas, pero prefirió no hacerlo. Pero ahora, yo no soy ese Eren. Ellos no son mis amigos. Necesitan una explosión para entender algunas cosas. Eren inició la transformación, pero entonces lo sintió. Algo andaba mal. Era como intentar dar un puñetazo potente. Los músculos se contraían, pero en el momento de golpear, el impulso se desvanecía por completo. Podía transformarse fácilmente 2 o 4 veces más, superando con creces las estimaciones conservadoras de Armin, pero la explosión en sí, algo le impedía activarla. No estaba del todo sorprendido. Cuando pensó por primera vez en darles una lección, sabía que el lamebotas que seguía ahí intentaría obstaculizar sus acciones. Pero a juzgar por la resistencia actual, que era mucho más feroz que antes, dedujo 2 cosas. En primer lugar, la explosión prevista realmente tenía el mismo nivel de destrucción, o quizás incluso mayor, que la bomba nuclear de un titán colosal estándar. De lo contrario, el Eren original no habría provocado una reacción defensiva tan violenta. En segundo lugar, el control residual del Eren original sobre el cuerpo se estaba debilitando. Si bien esta resistencia específica era más intensa, podía sentir que el dominio general que el sumiso ejercía sobre las funciones del huésped se estaba aflojando. No le asustaba el puño que se aproximaba porque sabía que estaría bien. Aunque para cualquier otro portador de titán sería increíblemente difícil maniobrar en una situación tan complicada, para él no era nada. Podía transformarse cuando quisiera, incluso ahora, con el puño a escasos centímetros de su rostro. Pero quería poner a prueba algo. Había deducido un par de cosas de la resistencia. El control activo del Eren original sobre su cuerpo se debilitaba significativamente cuando él mismo se resistía a sus amigos o cuando estos intentaban atacarlo activamente. Todavía tenía muy presente que cuando intentó matar a Mikasa por segunda vez usando las púas de hueso, el control mental que sentía era el mismo que antes, lo que confirma la teoría de que cada vez que sus amigos, a quienes se resiste a proteger, intentan hacerle daño, su control sobre el cuerpo se debilita. Lo mismo sucedió con Armin hace un momento. Intentó controlar su cuerpo para crear un nuevo capullo de cristal que lo protegiera, cambiando el control sobre el endurecimiento. En lugar de regenerarse desde la parte inferior abierta del cristal cerca de sus piernas, el cristal formó una capa delgada y apresurada que cubrió todo su cuerpo. Pero antes de que el cristal pudiera espesarse, ¡boom! El puño de Armin impactó de lleno en el pecho del titán. Sin su armadura, el titán comenzó a tambalearse hacia atrás, como un edificio gigantesco durante una demolición. Con un estruendo ensordecedor, como una roca de miles de toneladas cayendo del cielo, el enorme cuerpo del titán se desplomó contra el suelo. Armin sintió como el cristal que llevaba en la parte superior del cuerpo se hacía añicos al instante debido a su escaso grosor. Pero el cristal no fue lo único que se rompió en aquel choque. El brazo de Armin, que había golpeado como un proyectil de artillería pesada, quedó destrozado. Sus tendones y huesos de la palma no eran más que carne retorcida colgando de los huesos del brazo. Y el hueso en sí no estaba en mejor estado.
Una fractura en tallo verde había astillado el hueso del dorso de la mano, y el hueso del antebrazo estaba completamente hecho pedazos, con solo unos pocos músculos y tendones finos manteniendo la mano unida. Aunque su mano se fracturó por el impacto, Armin sabía que eso no bastaría para detener a Eren. Pero al ver que no se producía ninguna transformación inmediata en titán incluso después de ese golpe directo, llegó a la conclusión de que la resistencia de Eren finalmente se había agotado y que, por el momento, no podía transformarse. No quería darle ni una sola oportunidad de recuperar el aliento ni de lanzar un contraataque. No estaba seguro de si Eren había logrado formar el capullo de cristal, pero no tenía tiempo para comprobarlo. Sin dudarlo, su mano izquierda, intacta, formó un puño, apretando los nudillos más que nunca. En cuestión de segundos, esa mano asestó un puñetazo devastador en el pecho del titán de Eren. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Los golpes no cesaban. Uno tras otro, Armin golpeaba al titán que tenía debajo. Mientras su mano derecha se regeneraba rápidamente, duplicó la frecuencia de sus golpes. Un agujero sangriento se abrió en el pecho del titán con aspecto élfico, pero Armin supuso que Eren seguía bien, pues no había señales de vapor ni de generación celular en el huésped. Podía sentir cómo el pecho del titán se regeneraba una y otra vez, mientras sus puños, implacables, rompían los músculos y tejidos fusionados. Ya no podía parar. No había vuelta atrás. En realidad, no sabía lo que estaba haciendo. ¿Quería matar a Eren? No, no, era la respuesta que su mente y su boca querían dar, pero sus manos contaban una historia completamente diferente. Actuaban como si no fueran a detenerse hasta que Eren estuviera muerto. Sus acciones expresaban lo que se negaba a decir en voz alta, y por muy inteligente que fuera, Armin lo sabía. Simplemente no quería afrontarlo. No quería enfrentarse a la realidad que él mismo estaba creando. Tras 5 agotadores minutos, los golpes finalmente cesaron. Armin jadeaba con dificultad. Del lado de Eren no se veía nada, pues el humo y el polvo habían formado una espesa capa sobre el suelo, bloqueando por completo su visión. Pero cuando el polvo y el humo finalmente se disiparon, el cuerpo de un titán con un enorme agujero en el pecho yacía inmóvil en la tierra. Sangre y vísceras salpicaban por todas partes, y el vapor comenzó a elevarse de la carne y la sangre esparcidas mientras el titán, con apariencia élfica, comenzaba a degenerar. Armin apenas había detenido su ataque 2 minutos después de que el cuerpo del titán dejara de regenerarse. Tras asestar cientos, si no miles, de puñetazos, el titán colosal de Armin se había vuelto visiblemente más delgado que antes, y sus reservas de energía y resistencia estaban casi completamente agotadas. Armin, dentro de su cámara de control de aspecto carnoso, jadeaba como si acabara de correr una maratón entera, algo muy inusual para un huésped de titán. Pero debido a su estado psicológico volátil y sus limitaciones físicas extremas, respiraba con dificultad. Por otro lado, Mikasa, observando todo desde arriba, permanecía impasible. Seguía tan callada como siempre, pero era la única que podía comprender y sentir la profunda tristeza que la embargaba. Levi, sentado a su lado, compartía su expresión impasible, pero a diferencia de sus ojos apagados y sin vida, su mirada penetrante dejaba entrever sorpresa ante la crueldad que Armin acababa de demostrar. Jamás habría imaginado que aquel mocoso, con su mente idealista y casi angelical, pudiera ser tan despiadado, y menos aún contra Eren. Miró a Mikasa y pudo adivinar fácilmente la confusión que debía estar sintiendo, pero no dijo nada. Consolar a la gente nunca había sido su fuerte, y Mikasa no era la única que había perdido a alguien o que estaba viendo como un ser querido se desvanecía ante sus ojos. Pero cuando bajaron la mirada al suelo una vez que el humo y el polvo se disiparon por completo, contuvieron la respiración. Auge. Se inició la transformación de titán. Continuar, 6. Cap. 6 pero para los peces, es el frío egoísmo del agua. ¿Dónde estoy? Lo último que recuerdo es que acababa de iniciar la transformación en titán y estaba a punto de aniquilarlos. Tras el éxito de aquel pequeño experimento, el control residual de Eren sobre mi cuerpo se había debilitado más que nunca. Podría haberlos matado exactamente como quería, pero en el momento en que comenzó la transformación, de alguna manera entré en un lugar extraño. Miré a mi alrededor. El cielo era más azul que ningún otro que hubiera visto, y los campos estaban exuberantes, rebosantes de hierba verde y flores vibrantes. Jamás había presenciado una escena así en toda mi vida. ¿Qué era aquello? Su belleza era absolutamente impresionante, pero también me inquietaba la sensación de que todo era un sueño, una realidad creada por la imaginación de alguien.
Miró a su alrededor, pero no había nadie más hasta donde alcanzaba la vista. Justo cuando estaba pensando qué hacer a continuación, oí un ruido a mis espaldas. Al voltearme, mi corazón empezó a latir con fuerza. Pero esa aceleración no la habría provocado cualquier persona. Estaba seguro de no haber visto jamás a la mujer que tenía delante, y sin embargo, me resultaba familiar y a la vez una completa desconocida. Mientras observaba fijamente, intentando identificar la figura de ojos negros profundos y cabello negro sedoso, algo comenzó a emanar de mi propio cuerpo. Una niebla, o tal vez un espejismo. Quizás una combinación de ambos. Esa era la única descripción que podía dar del fenómeno que me estaba ocurriendo. Sentía como si mi alma se estuviera partiendo. Antes de que pudiera comprender la situación o siquiera pensar, aquella figura ilusoria comenzó a tomar forma física. Era un niño. Miré al pequeño. Impulsado por el deseo de comprobar si era real, extendí la mano para tocarlo. Mi mano lo atravesó como humo. De hecho, ni siquiera sentí el contacto con vapor. Era como si el niño no existiera en este plano. Ignorándome por completo, o tal vez incapaz de verme, el niño, con sus pequeñas manos y piernas, comenzó a correr hacia la mujer. La mujer miró al niño que corría hacia ella y sonrió. Su sonrisa era como una brisa fresca que acariciaba las flores en el sofocante calor del mediodía de pleno verano. Sentí como si las flores que rozaban mis piernas cobraran de repente una nueva vitalidad, y una sensación de bienestar que jamás había experimentado se extendió por las vastas e infinitas llanuras del jardín. Entonces, su mirada se posó en mí. Ella puede verme. El pensamiento cruzó por mi mente antes de que la mujer, con sus ojos negros y acuosos y su sedoso cabello negro, me hiciera un leve gesto con la cabeza. Lo pude leer en sus ojos. Me preguntaban por qué estaba allí parada, invitándome a acercarme. Luego, sus ojos se desviaron rápidamente hacia el chico que corría antes de volver a mirarme, como si dijera, mira, está corriendo muy rápido, ¿por qué sigues ahí parada? Pero no la conozco, ni al niño que corre hacia ella, insistí en mi mente mientras los observaba. Pero para mi sorpresa, fue como si entendiera exactamente lo que estaba pensando, o tal vez leyera mis pensamientos a través de mis ojos. Esta vez hizo un gesto con la mano, como para responder a mis dudas. Sin importarme lo que pensara, mis piernas comenzaron a moverse hacia ella por sí solas. Antes de darme cuenta, estaba corriendo. Si alguien me viera correr así, pensaría que huía despavorida, como si un monstruo aterrador me persiguiera. Aún así, mi desesperación no era nada comparada con la del niño, que corría como un loco, como si la mujer que tenía delante fuera toda su existencia. Lo vi tropezar y caer, solo para levantarse de nuevo y correr hacia ella aún más rápido que antes. Mis ojos se abrieron de par en par al notar algo más. El niño ya no era un niño. Estaba creciendo ante mis ojos. El chico de cabello negro y ojos oscuros maduró rápidamente hasta convertirse en un adolescente. Su crecimiento se aceleró. Nadie podía comprender la profunda conmoción y asombro que sentía ante la escena que presenciaba. Delante de mis ojos, pasó de ser un adolescente a un joven de 17 años, y ahora, a un adulto. Su rostro comenzó a cambiar, como si alguien le hubiera arrancado la piel alrededor de la barbilla y las cuencas de los ojos. Parecía encorvado, agobiado por el peso. Él era Eren. Todo ese fue su viaje. El niño, el muchacho, todo. Él era Eren. En el instante en que Eren acortó la distancia entre ellos, la mujer abrió los brazos en un cálido abrazo. Eren, visiblemente cansado y exhausto, se arrojó a sus brazos. Como un vagabundo perdido que finalmente encuentra su camino, o un soldado que regresa de la guerra habiéndolo perdido todo pero encontrando un atisbo de esperanza, se acurrucó profundamente en su abrazo. La mujer se sentó en el suelo, apoyando suavemente la cabeza de Eren sobre su regazo. Comenzó a acariciarle suavemente el cabello. Con una mano más delicada que una pluma, recorrió con los dedos las prominentes líneas musculares de su barbilla y rostro. Me quedé allí, como un espectro silencioso, observando cómo todo se desarrollaba ante mis ojos. ¿Quién era ella? No recordaba que hubiera aparecido ningún personaje parecido en el arco final de la historia. Al cabo de un rato, Eren levantó la cabeza y la miró directamente a los ojos. Madre, entonces caí en la cuenta. Era Carla Yeager. Ella sonrió, mirándolo a los ojos. Murmuró suavemente, asintiendo para animarlo a decir lo que necesitara. Eren, como un barco maltrecho que finalmente encuentra puerto, solo murmuró madre, una y otra vez. Carla bajó la cabeza y le besó la frente. Como si su alma hubiera regresado de repente a su cuerpo, Eren comenzó a hablar.
Como un niño pequeño que vuelve a casa después de la escuela, empezó a contarle a su madre todo lo que había sucedido. Cada acontecimiento, cada queja y cada pizca de sufrimiento que había soportado fueron derramados desde lo más profundo de su corazón hacia la primera mujer en su vida que lo había amado. Habló y habló, detallando cada suceso hasta el más mínimo matiz. Desde cada muerte trágica hasta cada acto de venganza premeditado. Le contó todo. Lo abrazó con fuerza, con los ojos humedecidos. No lo culpaba. No podía. Si le esperaba un infierno, estaba dispuesta a ir allí con tal de compartir el peso de sus pecados. Como madre, su amor jamás le permitiría afrontar ningún castigo solo. Al contrario, se sentía responsable del monstruo en que se había convertido. Al final, su voz se quebró, reduciéndose a un susurro ronco y entrecortado. Se fueron todos, dijo Eren. ¿Quién se fue? Preguntó Carla en voz baja y suave. Mi casa y Armin, ellos, y todos mis otros amigos. Todos me dejaron solo. Me odian. Nadie se quedó conmigo. ¿Por qué lloras? ¿No eras tú quien lo deseaba así? Preguntó Carla en voz baja. No puedo entender por qué es así, por qué dice todo esto, no fue todo su decisión. Esperé su respuesta. Pero Eren no respondió. Es algo común entre casi todos los seres humanos. Incluso cuando decidimos sacrificarlo todo por los demás, secretamente esperamos que al final sepan lo que hemos hecho por ellos. No se trata de exigir gratitud, se trata de amor. Deseamos con todas nuestras fuerzas que comprendan cuánto nos importaban y hasta dónde estábamos dispuestos a llegar por amor a ellos. Aunque afirmemos que no queremos que lo sepan jamás, aún conservamos, con un último vestigio de egoísmo, la esperanza de que nos amen con la misma intensidad con la que nosotros los amamos. Es muy parecido a la trágica ilusión que alberga un pez. El pez cree que, puesto que sufre profundamente por el agua, porque su propia existencia depende de ella, el agua debe necesitarlo a cambio. Pero en el instante en que la red del pescador se cierra y rompe la superficie, el agua se escurre sin esfuerzo, dejando al pez atrás para que se asfixie en el mismo segundo en que la red abandona el arroyo. Aunque los peces se vayan, el agua seguirá igual, aunque quede vacía por un tiempo, pero después de un rato llegarán nuevos peces y empezarán a salir. Puede que haya intentos de peces que se queden en las rocas del agua, pero las rocas son rocas, el agua nunca se irá con los peces cuando se cierre la red. Podría decirse que es egoísmo del pez exigir que el agua sienta la misma agonía. Pero para el pez, es el frío egoísmo del agua el abandonarlo tan silenciosamente. Ya sea que el agua se vaya en absoluto silencio o que el propio pez le ordene marcharse, la agonía permanece inalterable. El pez sufrirá, jadeando, hasta su último segundo. Continuar, 7. Cap. 7. Entonces, cuando Eren murió, había alguien esperándolo. Al mirar a Eren, no pude evitar pensar en ese pez. No sé, ni sabré jamás, qué lo impulsó a hacer todas esas cosas. Quizás solo él lo sabía, o quizás ni siquiera él lo sabía. A veces creemos que nuestros pensamientos son enteramente nuestros, que somos nosotros quienes los pensamos conscientemente, creándolos y evocándolos dentro de nuestras cabezas. Pero en realidad, no es así. Los pensamientos nunca son verdaderamente nuestros desde el principio. Desde las ideas más puras hasta las más sucias, nunca nos pertenecen. Nuestros pensamientos son como coches que circulan a toda velocidad por una autopista, y nosotros somos como niños sentados junto a una ventana, viéndolos pasar, discutiendo y preocupándonos por ellos, insistiendo en que un coche debería tener cierto aspecto, o que un vehículo nos pertenece mientras que otro no. Por eso, cuando Carla le preguntó a Eren si él había deseado esto desde el principio, no respondió. La vida se trata de elecciones. Él había tomado las suyas, y los demás habían tomado las suyas. Eren dejó de sollozar. La mujer, su madre, me miró. Para entonces, Eren se había quedado profundamente dormido en su regazo, con el rostro reflejando paz y serenidad, como si finalmente hubiera encontrado su refugio. Carla lo recostó suavemente sobre la hierba y se puso de pie. Dio un paso adelante y se detuvo justo delante de mí. Extendió la mano y me acarició el cabello con ternura. Abrí los labios para decir algo, pero no me salieron las palabras. ¿Qué podía decir? ¿Que había tomado posesión del cuerpo de su hijo? Pero ella puso un dedo suavemente sobre mis labios, deteniendo las palabras justo en mi lengua. SHH, susurró, formando una O con sus labios mientras me indicaba que guardara silencio, diciéndome que no había necesidad de decir nada más. Tú también debes cuidarte, hija. Eren y su pasado, déjalos ir con él.
Él se va de todo esto y viene conmigo, así que tú también deberías dejar que las cosas terminen aquí. Ve y vive tu vida como quieras, dijo, retirando la mano. Por una vez, me quedé completamente sin palabras. La pequeña y frágil figura de esta mujer, que ni siquiera me alcanzaba los hombros, de repente parecía más grande que cualquier montaña. Sus pequeños y débiles hombros daban la impresión de poder soportar cualquier peso. ¿Por qué decía eso? Yo había poseído el cuerpo de su hijo, y aún así me decía que viviera bien. Simplemente asentí. Ella dio un paso atrás y sacudió suavemente a Eren, que dormía en el suelo, despertándolo de su sueño. Despierta, Eren. Es hora de partir. Eren abrió los ojos y se los frotó. Al ponerse de pie, su cuerpo comenzó a encogerse hasta que volvió a tener el aspecto de un niño de 10 años, como al principio del anime. Extendió la mano para tomarla de ella, pero ni siquiera era lo suficientemente grande como para sujetar su palma por completo, a pesar de que las manos de ella también eran pequeñas. En su lugar, ella le ofreció 2 dedos para que los sujetara. Eren los agarró con fuerza y ambos se alejaron. Me quedé allí parada, observándolos alejarse cada vez más hasta que empezaron a difuminarse en mi vista. Así que, cuando Eren murió, había alguien esperando para llevárselo, murmuré para mí misma mientras veía sus figuras alejarse. Eren echó a correr por el campo de flores, asustando a las mariposas y persiguiéndolas, retrocediendo de vez en cuando para no perder de vista a Carla. Señaló con entusiasmo hacia el cielo y las flores, abriendo los brazos como si intentara expresar algo trascendental. Ambos reían. Carla se tapó la boca con la palma de la mano, riendo suavemente, mientras que Eren soltó una risa alegre y resonante, corrió un poco y luego se giró para volver hacia ella. Crack. Crack. Comenzaron a aparecer fragmentos en el vibrante cielo, luego en la exuberante tierra y, finalmente, en mi propia visión. Como un jarrón de cristal que se resbala de las manos, todo el espacio se hizo añicos. Retumba. Retumba. Volví a la realidad justo en el instante en que la había abandonado antes de entrar en ese mundo onírico. Auge. Mi cuerpo comenzó a transformarse de inmediato en una densa masa muscular. Huesos y tendones se desarrollaron y crecieron a una velocidad imperceptible para el ojo humano, pero ese no fue el suceso más importante. Tras la manifestación física, una enorme cantidad de energía se liberó de mi transformación. El suelo bajo mis pies se compactó instantáneamente, convirtiéndose en tierra fértil, y las rocas circundantes comenzaron a derretirse bajo su intensa fuerza. La ola de calor resultante fue tan devastadora que la niebla, el polvo y todo lo demás que se encontraba a su paso se licuaron o evaporaron al instante. Sin embargo, a diferencia de la explosión de un titán colosal estándar, mi detonación fue muy precisa. Fue completamente vertical, evitando deliberadamente que la explosión arrasara toda la zona. La razón de esta estrategia era sencilla. Si hubiera destruido todo indiscriminadamente, existía una alta probabilidad de que el cien pies brillante también se vaporizara. La explosión bruta que iba a iniciar al principio era igual, si no mayor, que la bomba nuclear de un titán colosal, pero en el momento en que el paisaje onírico se hizo añicos y volvía a la realidad, recordé al cien pies brillante. Sobrevivió a la explosión del titán colosal, pero no sé con certeza si fue por la caja torácica que funcionaba como armadura o por su propia resistencia, así que al final cambié mi plan. Observé cómo el titán colosal que tenía justo delante se evaporaba por completo. Su nariz, dedos, pies, manos, piernas. Todo, desde su abdomen hasta su espalda, se desintegró en la explosión. Cuando la cegadora explosión finalmente amainó, lo único que quedó a la vista fue un lago burbujeante de magma a mis pies y un cielo completamente despejado, sin nubes, vapor ni polvo. En el lugar donde me encontraba, se había formado un enorme cráter, con un diámetro mayor que el de 3 titanes colosales y lo suficientemente profundo como para llegar hasta mis rodillas desde el nivel del suelo original. Todos los titanes menores e irracionales habían sido arrasados violentamente por la sola presión atmosférica. Los titanes principales, la titán hembra y el titán acorazado, también habían salido despedidos a gran distancia en el campo de batalla. La titán hembra yacía en el suelo, protegiéndose desesperadamente el cuello con las manos, mientras que el titán acorazado tenía las manos y los pies profundamente enterrados en la tierra, dejando tras de sí un largo surco que evidenciaba la aterradora corriente de presión generada por la explosión. El cien pies brillante, finalmente liberado de las garras del titán acorazado, comenzó a arrastrarse hacia mí a la máxima velocidad que su cuerpo de múltiples patas podía alcanzar.
Al divisar la fuente luminosa que se arrastraba, el titán acorazado se incorporó y corrió hacia ella, intentando interceptarla e impedir que me alcanzara. Pero ya no había ningún titán colosal que se interpusiera en mi camino hacia el 100 pies. Y en cuanto al titán acorazado, si de verdad creía que tenía la más mínima posibilidad de detenerme aunque fuera un minuto, estaba completamente equivocado. Con unos pocos pasos gigantescos, acorté la distancia hacia la anomalía brillante. El titán acorazado llegó justo en ese momento, agarrando desesperadamente la cola de la criatura. Lo miré y, con un movimiento rápido, lanzó una patada brutal que atravesó el aire y se dirigió hacia el titán acorazado, inmovilizado en el suelo. Como una enorme roca que choca contra la roca sólida, mi pie impactó de lleno contra su coraza. La característica armadura endurecida del titán acorazado se hizo añicos al instante al contacto con esa fuerza monstruosa, y la uña de mi pie, y luego el resto del pie, se hundió profundamente en su pecho. Como una bala de cañón disparada desde un cañón medieval, su enorme cuerpo salió disparado hacia atrás por los aires, produciendo un agudo silbido al atravesar el viento. Mi dedo del pie se había fracturado por el impacto, pero la hiperregeneración no tardó en reparar el hueso. El titán acorazado voló cientos de metros antes de estrellarse violentamente contra una enorme formación rocosa. La monstruosa fuerza cinética del impacto provocó una red de profundas fracturas en la piedra monolítica. Su armadura quedó hecha jirones, con un cráter hueco que le atravesaba el pecho mientras yacía desplomado entre las grietas de la roca. Dirigió una mirada desesperada hacia Annie, que seguía cubriéndose la cabeza. Los titanes sin mente habían comenzado a rodearla y atacarla de nuevo, pero ella no les respondía. Eren la ignoró por completo y extendió su enorme mano. El gigantesco 100 pies resplandeciente alzó su cabeza, parecida a un capullo de flor, y tocó directamente su palma. Brillantes y crepitantes rayos comenzaron a chispear violentamente al contacto. Justo en ese momento, N. Un grito frenético y desgarrador resonó justo encima de mi cabeza. Solo por el tono de la voz, supe exactamente quién era. Mikasa. La pregunta de cómo había sobrevivido a esa enorme caída me vino a la mente, pero esa pregunta se respondería fácilmente más adelante. Si esto fuera un manga convencional, el protagonista habría levantado la vista, se habría visto envuelto en una larga y tediosa discusión y habría muerto. Pero esto no es un manga, y desde luego yo no soy ningún protagonista trágico. Mantuve mi atención fija en el 100 pies. La entidad resplandeciente se arrastró con avidez sobre mis manos, su forma de 100 pies se incrustó directamente en mi columna vertebral de titán. Largos tentáculos se clavaron profundamente en mi carne, recorriendo mi caja torácica mientras la anomalía comenzaba a fusionarse por completo con mi biología. En lo alto del cielo, el titán mandíbula volaba de forma inestable, con el vientre completamente negro y chamuscado, dejando una densa estela de humo negro a su paso. Sobre el lomo del titán mandíbula se encontraba Mikasa, frenéticamente intentando ponerse un nuevo equipo de maniobras tridimensionales. A su lado estaba Armin, con el rostro pálido como la muerte, los ojos desorbitados y contraídos por el horror, mientras el vapor residual seguía emanando de sus mejillas hundidas. Y luego estaba Levi. No podía incorporarse, y por lo que parecía, físicamente no podía. Su cuerpo maltrecho estaba fuertemente atado a las cuerdas que cruzaban la espalda del titán para evitar que se resbalara. La mitad de su cuerpo estaba gravemente quemada. El lado izquierdo de su cráneo estaba completamente calvo, los pocos mechones que quedaban se habían derretido y chamuscado formando rizos quebradizos, y toda la mitad izquierda de su abdomen estaba ennegrecida por el calor. Continuar, si te ha gustado el fic puedes pasarte por el Patreon del canal donde hay más de 1800 audios y algunos fics que son solo para la noche guiño guiño.